Buenas tardes, hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad que me da en esta tarde, hermanos, de estar ante ustedes, para meditar en la palabra de nuestro Dios. El tema, hermanos, de la autoridad bíblica es un tema muy especial porque nos habla acerca de un aspecto muy importante en la vida de aquellos que servimos a Dios. El día de ayer se hablaba sobre la autoridad de Cristo y aprendimos bastante sobre esa autoridad que tiene nuestro Señor sobre su iglesia, que somos nosotros. El tema de hoy, hermanos, el tema general de hoy, la autoridad de los apóstoles, y el tema que me toca a mí como iniciadores del reino. Hay algunos que dicen, hermanos, que necesitamos solamente las palabras de Jesús. Pero este pensamiento, hermanos, el creer que solamente necesitamos las palabras de Jesús no es correcto. ¿Necesitamos las palabras de Jesús? Sí. Pero también necesitamos aquellas cosas enseñadas por los apóstoles de Jesús. Jesús, hermanos, enseñó siempre la verdad, pero no enseñó toda la verdad durante su ministerio personal. Ya hemos aprendido, hermanos, a través de los temas que los apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús de regreso al Padre. Se leía por ahí el pasaje de Juan capítulo 16, del versículo 7 en adelante, donde dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya el hermano Dolores por la mañana explicaba cada aspecto a los que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Fíjate el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y luego dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, fíjate esta frase, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Allí en el capítulo 14, pero en el versículo 26, también las palabras de Jesús. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Fíjate, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ese pensamiento que algunos tienen de que solamente necesitamos las palabras de Jesús es una verdad a medias. Necesitamos las palabras de Jesús, pero también necesitamos las enseñanzas de los apóstoles. No solamente los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo, sino que también los apóstoles fueron embajadores de Cristo, la lección de nuestro hermano Jaime. Y bueno, a través de ese tema hemos aprendido que la palabra mensajero transmite la idea correcta de alguien que es enviado. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, que son representantes de Él. Déjame decirte que rechazar a los apóstoles es rechazar a Jesús y rechazar al Padre. Lucas capítulo 10, versículo 16, así lo enseña. Lucas capítulo 10, versículo 16, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Rechazar a los apóstoles es rechazar a Jesús y rechazar al Padre. Dice ahí Lucas 10, 16 de la siguiente manera. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, recibir a los apóstoles es recibir a Jesús y recibir al Padre. Esto lo enseña Juan capítulo 13, versículo 20. Juan capítulo 13, versículo 20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí,
y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los apóstoles, hermanos, fueron y son especiales para el Señor desde que fueron escogidos. Tú sabes la historia. Jesús, caminando, hermanos, empezó a llamar a distintos hombres. Algunos de los apóstoles de Jesús, hermanos, fueron discípulos de Juan el Bautista. A veces nosotros no recordamos esto. Ellos fueron enseñados por Juan primero. Y luego cuando Juan hizo la presentación de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos de él fueron a ver de quién hablaba. Y Juan capítulo 2 nos dice que vieron a Jesús y le siguieron y fueron a donde él estaba orando, y después empezaron a hablarle ellos mismos a otros hombres, y Jesús mismo, después de esos llamados, fueron lo que conocemos como los apóstoles. El propósito del Señor de llamar a los apóstoles fue prepararlos para enviarlos a predicar el Evangelio. Y esto sería, hermanos, la manera en que el reino de Dios y de Cristo, que es la iglesia, sería establecido, hermanos. Esto fue presente o se ve reflejado en la historia de la iglesia, precisamente con los apóstoles siendo precursores o aquellos hombres que abrieron las puertas para que la gente viniera a ese reino de Dios anunciado desde tiempos antiguos. Hermanos, hablar del reino de Dios, que es la iglesia, a veces olvidamos que desde el Antiguo Testamento se hablaba precisamente de la venida de ese día en el cual la gente podría estar con Dios. Dice Isaías capítulo 2, versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, Dios estuvo anunciando la venida de ese reino. Tan es así que aquel hombre, Nabucodonosor, tuvo aquel sueño donde se le mostró precisamente la venida de un reino inconmovible. Por eso dice allá en Daniel capítulo 2, versículo 44, en los días de estos reyes romanos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que hablar de los apóstoles es hablar de algo especial. Hablar de la iglesia, del reino de Dios y de Cristo, que es la iglesia, también es algo muy especial. Hermanos, ahí en Mateo capítulo 16 encontramos que Jesús empieza a hablar con sus discípulos. Y encontramos en estas palabras precisamente el que Jesús quería saber lo que pensaban las gentes sobre él. Y termina preguntando: ¿y ustedes qué dicen? Mateo capítulo 16, versículo 13, pasajes conocidos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego una atención especial a Pedro: y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Hay quien cree que Jesús estaba hablando de la iglesia y dijo: cambio de tema, vamos a hablar del reino. No, está hablando de la iglesia y sigue hablando ahora del reino, pero el reino de la iglesia sigue hablando sobre lo mismo. Y dice ahí: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, Pedro contestó a la pregunta
¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Cristo. Hermanos, estas palabras que Pedro pronunció dieron lugar precisamente para que el Señor Jesús hablara y dijera, hermanos, algo muy especial. Le dice a Pedro, uno de los 12, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos, esas llaves, de ahí el pensamiento que algunos tienen de que a las puertas del cielo, ¿quién está? Pedro con el montón de llaves, ¿verdad? Pues no sé para qué montón de llaves, si nomás es una puerta. O no, son 12, ¿verdad? Ándele. ¿Cuántas puertas son? Buena pregunta. Ahí está Pedro con la llave para abrirle, para que la gente entre al cielo. Qué bonito pensamiento. Pero ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Verdad que no lo dice la Biblia? Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que tú vas a tener privilegios especiales. Claro que esos privilegios, hermanos, que Pedro tuvo, los compartió con los 12. Hermanos, la puerta del reino de Dios fue abierta precisamente por Pedro en el día del Pentecostés. De ahí el título de nuestra lección, la autoridad de los apóstoles como iniciadores del reino. Hermanos, podemos ver que la palabra reino en la Biblia aparece 385 veces. Reino o reinos, 385 veces. ¿Quién la contó? Pues no sé, pero alguien las contó. Bueno, el reino, hermanos, ya dijimos, es algo que Dios anunció por mucho tiempo atrás. Algunos creen, hermanos, que el reino no ha venido. Algunos dicen que el reino va a ser ese reino terrenal llamado el milenio, 1000 años, ¿verdad? En esta tierra del reino terrenal de Cristo, reinando sobre todos, hermanos. No está hablando de eso la Escritura. En ninguna parte se da esa idea o ese pensamiento. La gente espera una segunda oportunidad a través de ese tipo de pensamientos. En esos 1000 años me puedo arrepentir, me puedo arreglar con el Señor y puedo estar con Él. Hermanos, en ninguna parte la Escritura dice esto. Hermanos, los apóstoles no llegaban a entender aún la grandeza del reino. Cuando a Pedro se le dice, aquí te daré las llaves del reino de los cielos, dijo Pedro, ¿y dónde están, verdad? Probablemente, hermanos, lo pensó. Y hasta que ya se vivió precisamente la apertura del reino de Dios, que es la iglesia, en el día del Pentecostés, los apóstoles y Pedro mismo entendieron lo que Jesús se refería. Hermanos, los apóstoles no entendían cuando se hablaba del reino. Tan es así, hermanos, que Jesús, antes de ascender a los cielos, estaba pensando en el establecimiento de un reino terrenal. En Hechos capítulo 1 encontramos que antes de irse nuestro Señor Jesucristo, dice ahí en Hechos capítulo 1 versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hermanos, ya saben que el Señor se va después de 40 días que estuvo apareciendo. Y ya se va el Señor, y cuando alguien se va, alguien está preocupado por cosas importantes. ¿A poco no es así? Se va el fulanito, dile antes de que se vaya. Bueno, es lo que están haciendo ellos. Ya se va Jesús, ya se va a los cielos. ¿Y cuándo volverá? No lo saben. Y hermanos, antes de que se vaya, le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjate lo que les dice Jesús, ¿verdad? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No entendieron todavía? Jesús les está contestando. ¿Cuándo va a venir el reino? No es un reino terrenal, no es un reino como el que tú pensabas. Hermanos, por eso los judíos no quisieron a Jesús. Un Mesías que no era un hombre de guerra, sino un hombre de paz. Un hombre que les dice al que te hiere la mejilla, ponle la otra. Al que te obliga a llevar carga con él 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Ese Mesías no les gustó a los judíos y no les ha gustado. Tan es así que en este año 2015 siguen esperando su Mesías y el reino.
Hermanos, fíjate el pensamiento de los mismos apóstoles. Ellos esperaban, ya se va Jesús y el reino, ¿dónde está? Hermanos, Jesús les está contestando: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les dijo que iba a venir algo sobre ellos, no les dice el tiempo. Y hermanos, la Escritura nos enseña que aproximadamente 10 días. Capítulo 2. Entonces vino precisamente algo que ellos preguntaron y que ahora estaba presente a través de la iglesia. La autoridad de los apóstoles, hermanos, como iniciadores del reino, es el tema que vamos a considerar en esta tarde. La autoridad de los apóstoles como iniciadores del reino. Ese reino, entonces, hermanos, ya hemos entendido que se refiere a la iglesia. Una persona o alguien que inicia, pues la palabra lo indica, ¿verdad? Habla de un comienzo, habla de un principio. Y fue precisamente, hermanos, lo que los apóstoles aprendieron de parte de Jesús. Ellos preguntan sobre restaurar el reino y Jesús les dice: se va a establecer un reino. Pero, hermanos, restaurar, no establecer, fíjate la palabra. Jesús establece un reino y ellos son los iniciadores. ¿Cuándo sucede esto, hermanos? En el Pentecostés. En el Pentecostés, hermanos, no la iglesia Pentecostés. La palabra Pentecostés viene en la Biblia. Algunos dicen: es la iglesia Pentecostés. No. Habla de un día, de una fiesta de los judíos. En el día del Pentecostés, hermanos, podemos ver cómo los apóstoles fueron precisamente los iniciadores de ese reino. Los iniciadores del reino en el Pentecostés, pero a los judíos. Es lo primero que nosotros podemos ver. Iniciadores del reino en el Pentecostés, en el día del Pentecostés, a los judíos. Porque, hermanos, cuando viene la narración de Hechos, capítulo 2, ahí podemos ver precisamente lo que estamos diciendo. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Algunos dicen eran 120, no son los 120, son los 12 apóstoles. Porque es otro día, no es el mismo día donde se escogió el sucesor de Judas Iscariote, a Matías. No, es otro día. Por eso dice ahí el verso: cuando llegó el día del Pentecostés. Y nos dice, hermanos, cómo inició precisamente ese reino por esos apóstoles del Señor. ¿Cómo inició el reino, hermanos? Pues aquí nos lo dice. Inició, hermanos, precisamente recibiendo ese poder de parte de Dios para que estos hombres empezaran como iniciadores del reino de Dios, que es la iglesia. Fíjate bien la narración. Estaban todos unánimes juntos, de repente viene desde el cielo un estruendo como de un viento recio. Hay quien pregunta: ¿por qué? ¿Por qué un ruido tremendo? ¿Por qué un ruido fuerte? Hermanos, para captar la atención de las personas. No había micrófonos, no había bocinas, no había la forma de que la gente pudiera ver lo que estaba pasando. Por eso Dios hizo esto, hermanos, porque ese estruendo que vino del cielo, ¿quién lo envió? Fue precisamente Dios. Ahora, no solamente vemos ese estruendo, sino también vemos lo que dice el verso 3: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Una lengua repartida como de fuego, hermanos. Una lengua, aquello que parece a la lengua que tenemos, pero en lugar de ser de carne, en lugar de estar blanca o amarilla o roja, está sobre la cabeza de los 12 en forma de lengua, pero de fuego. Hermanos, ¿qué indicaba eso? Precisamente que ellos ahora tenían ese poder de parte de Dios en estos 12. Una cosa, hermanos, muy especial, porque dice ahí el versículo 4: fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se demuestra que ahora tienen poder? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba
que hablasen. La gente tanto que añora, hermanos, el hablar en lenguas en este tiempo. Yo platicaba con una persona y me decía, hermano, yo hablé lenguas. Dije, ¿fue a alguna escuela para estudiar algún idioma o qué? No, ahí en la iglesia. Ah, usted habla lenguas. ¿Y qué habla? ¿Qué dice? Dice, pues yo no sé. Pero a mí me dijeron que cuando empecé a hablar en lenguas, qué bonito hablaba. Dije yo, pues esta señora, ¿qué le pasa? Dije, ah, sí. ¿Y qué le pasó? Dice, hermano, yo lloraba. Porque iba a la reunión y veía que otros hablaban en lenguas y yo no. Y le decía al pastor, oiga, ¿por qué yo no hablo? Y le decía al pastor, es que usted no es buena, por eso no habla en lenguas. Dijo, yo sí soy buena. Pues no es tan buena porque no habla en lenguas. Así que era tanto su anhelo que un día de repente, dice, comencé a hablar en lenguas. Y qué bonito hablé, me dice. Hermanos, esas lenguas no son las que está diciendo aquí. Fíjate lo que dice. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Del verso 5 en adelante nos dice qué tipo de personas de diferentes lenguas o idiomas estaban ahí. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno de nosotros en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjate cómo estos hombres de Dios, los 12 apóstoles, como iniciadores del reino de Dios, en el día del Pentecostés, a los judíos precisamente empezaron con esta historia tan especial. Ahora el reino de Dios en la tierra, que es la iglesia. Hermanos, gente común, gente sencilla. Eso es lo que se resalta aquí. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Qué dijeron de Jesús de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? ¿Y Jesús siguió escogiendo cosas buenas? Hermanos, para el mundo no. Ni Jesús era bueno porque era de Nazaret, ni estos eran buenos porque eran galileos. Hermanos, decir Galileo era decir personas ignorantes. Personas que, ¿cómo van a saber otro idioma? Por eso se está resaltando, hermanos, en la historia precisamente esto. Hermanos, ¿cómo inició ese reino? Inició con poder. Un poder, hermanos, para demostrar que lo que estaba pasando ahí era precisamente algo que Dios aprobaba, algo que Dios avalaba, algo en el cual Dios debería de ser reconocido. Y hermanos, no solamente inicia con poder, sino que también inicia con la demostración de que Dios está con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque se cumplió lo prometido por Jesús. Esa llave dada a Pedro cuando preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Lo que Jesús le dijo a Pedro, te doy las llaves del reino. Hermanos, en ese día Pedro utilizó esa llave para abrir las puertas del reino de Dios a las gentes y que conocieran a Jesús. Hermanos, Dios estaba ahí con ellos y ellos tuvieron que oír el evangelio. Pedro se levantó, dice la escritura, ¿verdad? Y en el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, Pedro y 11, ¿cuántos dan? 12 apóstoles, hermanos, alzó la voz y les habló diciendo. Lógicamente, hermanos, siempre va a haber gente que se burla de lo que hacemos. ¿Qué fue lo que me salté ahí leyendo, verdad? Que la gente decía, estos están llenos de mosto. Bueno, la gente que no es de Dios no entiende lo de Dios. Pero cuando se habla de Dios y la gente oye de Dios, se da cuenta que necesita hacer algo. Hermanos, en el día del Pentecostés se levantó Pedro, utilizó esa llave, abrió esa puerta del reino de Dios que es la iglesia y empezó a hablar a la gente el evangelio. Les empieza a hablar sobre la profecía de Joel. Les empieza a recordar lo que Dios había dicho desde el Antiguo Testamento. Dice ahí en el versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel.
y empieza a hablar sobre las cosas que Dios había revelado con mucho tiempo atrás. Y entonces les empieza a hablar de Cristo, les empieza a hablar de Jesús, les empieza a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura, resurrección, aparición y ascensión de Jesús. Hermanos, le habló aquel mensaje del cual Jesús, antes de irse, también les había dicho: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú sabes la historia. En este inicio, hermanos, del reino de Dios, por estos apóstoles, por estos hombres que para el mundo eran unos simples galileos, eran unos simples hombres sencillos y humildes, hermanos, vinieron a conmocionar la ciudad de Jerusalén. Y de ahí para adelante, hermanos, tú sabes la historia. En este día del Pentecostés, después de la predicación del apóstol, como 3,000 fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Y la iglesia tuvo que estar avanzando. El reino de Dios, hermanos, empezó a caminar. Y la gente empezó a venir y a vivir en ese reino que es la iglesia. Y la gente empezó a perseverar en esa enseñanza que los apóstoles daban. Dice en el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el verso 47, lo que hacían, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, el reino de Dios que es la iglesia, siendo estos hombres los iniciadores. En el día del Pentecostés, a los judíos lograron, hermanos, que la gente conociera a Jesús y que la gente viniera a ser parte del reino. Pero, hermanos, no solamente fue esto lo que hicieron los apóstoles como iniciadores del reino de Dios en el día del Pentecostés a los judíos. Hermanos, 9 capítulos del libro de los Hechos muestran el avance de los apóstoles en ese reino. Empezaron las multitudes a venir al reino, 3,000, 5,000, el número de los discípulos aumentaba más y más. Ya no le ponen número, ya nomás se dice una gran multitud, hermanos. Está hablando del crecimiento tremendo del reino de Dios, pero todo eso, hermanos, solamente con los judíos. Hermanos, número 2, la autoridad de los apóstoles. Ya dijimos, número 1, como iniciadores del reino en el día del Pentecostés a los judíos. Número 2, la autoridad de los apóstoles como iniciadores del reino de Dios a los gentiles. ¿Cuándo fue esto, hermanos? Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Hermanos, podemos ver nosotros que con esta historia mucha gente a veces se sorprende de la narrativa por las enseñanzas que allí presenta, que a veces nosotros no consideramos de una forma detallada. Aquí vemos en esta historia, en Hechos capítulo 10, cómo precisamente se abrió ahora otra llave. Ahora es el reino de Dios, pero entre los gentiles. Sigue siendo el mismo reino, pero durante años estuvo predicando y anunciando solamente entre los judíos. Ahora encontramos que se está abriendo la puerta de ese reino de Dios, pero para otro tipo de personas, los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Aquellos que son muy amables. No, los gentiles son aquellos que no eran de raza judía. Dijo Jesús, hermanos, allá en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se iban a hacer esos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice más, enséñenles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿cómo fue el inicio, hermanos, del reino de Dios a los gentiles? Bueno, hermanos, fue muy especial porque por años no se les habló a los gentiles de Cristo, no se les predicó el Evangelio. Los apóstoles y la gente que oyó en el Pentecostés y los distintos hermanos fueron por todas partes anunciando el Evangelio. En Hechos capítulo 8 dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, los apóstoles siguen en Jerusalén.
Y aunque hubo persecución, los hermanos siguen predicando, pero ahora con sus familiares, digo que los samaritanos, pero no se salen del entorno sobre lo que ellos habían tenido como pueblo de Israel. Por eso Dios, hermanos, hizo lo que hizo en este capítulo, y por eso Lucas lo menciona. Nos muestra cómo, hermanos, tuvo que haber este hombre llamado Cornelio, un hombre muy especial para Dios. Fíjate cómo era este hombre, dice el verso 2, Hechos 10:2, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, era un hombre bueno y generoso, dice, hacía muchas limosnas al pueblo, era un hombre que oraba a Dios siempre. Pero dijo Dios, esto no es suficiente, esto no te alcanza para salvarte, así que, hermanos, envía a alguien para que le diga unas palabras. Dice ahí, hermanos, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermanos, ¿qué hizo Cornelio? Le dijo al ángel, oye, pues no, que soy piadoso y temeroso, que hago limosna, soy generoso y platico con Dios siempre, ¿por qué entonces dices que haga más? Hermanos, porque la salvación no se logra por obras, se logra por la obediencia al Evangelio. Fíjate la frase, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermanos, mientras esto pasa, Pedro, que está en la casa de Simón, tiene aquel éxtasis donde viene aquel lienzo, hermanos, con toda clase de animales, y él teniendo hambre se le dice, mate, come. Hermanos, Dios le está enseñando las cosas para que él se prepare, y nuevamente él no entiende lo que está pasando. Después llegan los mensajeros enviados precisamente a este lugar, los mensajeros de Cornelio, y le dicen lo que pasó. Y Pedro se apresura a ir a la casa de Cornelio. Hermanos, empieza hablando el apóstol y le dice precisamente a Cornelio que era difícil lo que estaba pasando, porque no había una relación muy grata entre los gentiles, más bien no había ninguna relación entre judíos y gentiles, hermanos. Está abriéndose esa puerta a los gentiles. Hermanos, Cornelio hizo lo que Dios le pidió. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque le importaba la salvación de su alma. El que las puertas del reino de Dios fueran abiertos a los gentiles, hermanos, fue algo muy especial. Pedro vino y da esas palabras y predica precisamente el Evangelio, le anuncia a Cornelio precisamente el Evangelio de Jesús y le dice lo que Jesús hizo. Y aquel hombre ya había convocado, hermanos, en su casa a sus familiares y amigos cercanos. Hermanos, había hecho trabajo de evangelista sin ser parte o conocer el Evangelio. Hablar a la gente para que venga a escuchar de Dios. Y hermanos, tú has leído la historia. Pedro le habla sobre ese Jesús de Nazaret, ese Jesús que anduvo haciendo bienes, ese Jesús que sanó a todos los oprimidos por el diablo. Dice ahí, porque Dios estaba con él, verso 38, y dice, nosotros somos testigos. Hermanos, por eso Dios escogió a estos hombres, para que fueran y hablaran lo que habían visto en la persona de Jesús y lo que habían vivido con él, de tal forma, hermanos, que ese reino que fue abierto en ese día fue aún más especial que en el día del Pentecostés. Y te voy a decir por qué. Porque estos hombres, antes de ser bautizados, tuvieron poder de Dios. ¿Por qué? Si no habían sido bautizados, si no tenían el Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque, hermanos, era algo tan tremendo que los gentiles fueran merecedores de las bendiciones de Dios. Y para el judío eso no era posible. Hermanos, tenían pensamientos tan tremendos los judíos sobre la gente, tan despreciativos hacia las personas. Por eso
Dios le dice a Pedro: lo que Dios limpió, tú no lo llames común o inmundo. Porque le estaba enseñando lo que iba a pasar en la casa de Cornelio. Esto no es para que algunos equivocadamente digan: ya ves, se puede recibir el Espíritu antes de ser bautizado. Lo que recibieron fue poder. Por eso después dice en el verso 47: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Lo que recibieron fue poder, hermanos. Porque el Espíritu Santo se recibe ¿cuándo? Cuando somos bautizados. Pedro mismo lo dijo en Hechos 2:38: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, fue muy especial. Y sigue siendo tan especial esto, porque después de este momento, hermanos, la enseñanza en ese reino de Dios para judíos y gentiles está presente. Ahora en todo lugar, hermanos, Jesucristo es conocido. Ahora en toda nación Jesucristo es predicado. Ahora en toda nación la gente conoce lo que Jesús ha hecho por todos los seres humanos. Y ahora ya no hay esa división de raza, sino que todos somos uno en Cristo. Hermanos, fueron los apóstoles que cambiaron tremendamente. Tan es así que dice Hechos 17:6: estos que trastornan el mundo entero han llegado acá. Hermanos, las enseñanzas de los apóstoles fueron tremendas en los discípulos, que de ahí empezaron a hablar de Dios, predicar el Evangelio, y la iglesia, hermanos, el reino de Dios, que es la iglesia, creció de manera tremenda. Hermanos, ese reino fue iniciado por esos hombres de Dios. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos, que los apóstoles cambiaran tremendamente? Mientras Jesús estuvo en tierra, ellos eran unos. Y cuando Jesús se fue, son otros, son las mismas personas. Pero sus acciones, sus palabras, todo lo de ellos cambió de manera tremenda. Hermanos, con Jesús eran miedosos. Con Jesús eran dependientes. Con Jesús, hermanos, confiaban en el Señor tanto que ellos no se movían, porque ahí estaba Jesús. Por eso dijo Jesús: te conviene que me vaya, va a venir el Espíritu. Hermanos, no lo entendieron en su momento, pero crecieron de una forma tan especial que esos apóstoles mostraron su autoridad predicando y abriendo ese reino de Dios que es la iglesia a judíos y gentiles. Podrías tú preguntarte: ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿De qué sirve que yo hable de una enseñanza si no la aplico para mí en este tiempo? Hermano, hermana, amigo visitante, déjame decirte que Jesús sigue confiando en nosotros para que tengamos ese mismo fervor, esa misma devoción, esas mismas palabras, y que vayamos por el mundo proclamando ese Jesús que nosotros tenemos en nuestras vidas. Algunos somos miedosos, algunos no sabemos qué decir, algunos no tenemos tiempo. Pero hermanos, todo eso cambia cuando nosotros entendemos el lugar que Dios y Cristo y la iglesia debe de tener en nosotros, en nuestra vida como hijos de Él. Hermanos, tenemos que trabajar día con día en nuestra manera de ser. Tenemos nosotros que no conformarnos con lo que hacemos. Tenemos que buscar hacer más y avanzar de tal forma que donde nosotros estemos se siga mostrando ese Cristo en el cual creemos. Hermanos, tú sabes, se hablaba de Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Después el gran apóstol Pablo. Un hombre, hermanos, que fue escogido especialmente para los gentiles. Oye, un apóstol para los gentiles. ¿Qué es más grande, hermano, los judíos o los gentiles? Los gentiles, ¿verdad? En número. Para los judíos 12, para los gentiles 1. Y hermanos, fíjate cómo nosotros hemos sido bendecidos tremendamente por el trabajo de los hombres de Dios.
Tenemos nosotros entonces, hermanos, que considerar esa autoridad de los apóstoles como iniciadores del reino. Hablaron en el día del Pentecostés, hablaron en la casa de Cornelio y le mostraron al mundo ese reino grandioso y maravilloso que es la iglesia. Hermanos, es algo absurdo que en este tiempo la gente menosprecie la iglesia. Es algo absurdo que la gente no sepa qué es el reino, que es la iglesia. Es absurdo que la gente a veces piense de manera insignificante sobre ese reino tan esplendoroso que se reveló desde la antigüedad. Es la iglesia, hermanos. Esa iglesia que es el cuerpo de Cristo. Esa iglesia por la cual Jesús murió. Esa iglesia por la cual Jesús se sacrificó. Así lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque yo sé que alguno va a decir, no murió por la iglesia, murió por todos. Ahí Efesios dice que murió por la iglesia. ¿Y cuál fue el propósito, hermanos, de esa muerte, de esa entrega? Aquí mismo nos lo sigue diciendo. Dice ahí, hermanos, en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, fíjate la palabra que emplea, gloriosa. ¿Qué es algo glorioso, hermanos? Es algo que a veces las palabras no pueden expresar en grandeza. Pero eso es lo que dice Dios de la iglesia. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De quién está hablando, hermanos? De la iglesia, del reino de Dios. Está hablando de nosotros. La pregunta es, ¿vemos como una bendición lo que Dios ha hecho por estos hombres? Hermanos, hemos sido bendecidos, porque esto pasó allá en aquellos lugares de Palestina. Y hermanos, nosotros estamos a tantísimos kilómetros de aquellos lugares y somos parte de un reino que fue abierto sus puertas allá, hace casi 2000 años. Que nosotros sabemos el día en que se abrieron las puertas, que nosotros sabemos la hora, que nosotros sabemos quién fue el predicador inaugural, que nosotros sabemos el tema, que nosotros sabemos el resultado. ¿Y qué decir de Cornelio, hermanos? La información que se nos da, hermanos, es para que entendamos la grandeza de Dios entre los gentiles. Así que, hermanos, veamos estos ejemplos que la Escritura nos muestra y vamos a esforzarnos en trabajar en este reino de Dios que fue iniciado en aquella época, pero que mientras estemos nosotros en esta vida, Dios está esperando que tú y yo, donde quiera que vayamos, abramos las puertas de ese reino para toda la gente conociendo a Jesucristo y pueda hacer su voluntad. Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, y nos haga hacer siempre la voluntad de Dios. Dios los bendiga. Amén.